Bueno, vamos a ir empezando, ya pasan 5 minutinos de la hora, ya dimos los 5 minutos de cortesía como solemos hacer y vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos en esta presentación, que como sabéis el dichoso COVID obligónos a aplazar, teníamos la prevista para diciembre, y lo dicho, tuvimos que aplazarla, pero mira, estamos aquí 3 meses después en la presentación de una muller a 2 días del Día de las Mujeres, así que ni tan mal, ¿no? Pues bien, Diego llamóme fai unos meses para presentar este libro aquí, y yo creo que facía especial ilusión presentarlo aquí en Grau. Imagino que era por la vinculación, ¿no?, de Pasionaria col Partido Comunista, partido que tuvo y que sigue teniendo un tirón importante aquí en Grau. Y bueno, lógicamente, como todos sabéis, Dolores Pasionaria pues fue secretaria general de este partido y diputada por Asturias en la Segunda República, y otra vez después de la dictadura, en el 77, en las primeras elecciones democráticas. Así que gracias, Diego, por pensar en Grau para esta presentación. Además, luego imagino que él nos contará un poco más, pero parece ser que nuestro concello, Grau, aparece citado en un informe de la propia Dolores al Comité Central del Partido Comunista en el 33. Y además tuvimos la suerte, bueno, tuvisteis, algunos de los que pudisteis estar aquí, tuvo presente en nuestro concello, Dolores. Este libro dedicado a esta gran muller, que como el propio Diego dice, con sus luces y sus sombras, y a quien no, pero lo que no podemos negar es que era una muller culta, autodidacta, además contra todo pronóstico, por haber nacido en una familia ultracatólica y perteneciente a la clase obrera, y llega a convertirse en una mujer independiente, revolucionaria, defensora de los derechos femeninos y una figura relevante para la izquierda, una leyenda. Avanzada más a su tiempo, creo yo, porque antepuso sus ideales a su matrimonio y a su familia, pero con sentimiento de culpabilidad, como Diego dice en el libro, sentimiento que por otra parte no compartían los camaradas hombres, porque no dejaba de ser una muller en un partido de hombres. Para mí misma, como muller, feminista, socialista, antifascista, orgullosa de pertenecer a la clase obrera, política a pequeña escala, Dolores Pasionaria, una mujer nacida a finales del siglo XIX y que murió cuando tenía yo solo 3 añinos, sigue siendo un referente. Y nada, termino ya porque todos queremos escuchar a Diego, todos queremos que nos profundice un poco más en esta mujer que rompió con todas las normas establecidas que el sistema guardaba para una mujer de clase trabajadora de entonces. Y dejo vos con Diego, que es licenciado y doctor en Historia y miembro de un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los campos en los que se desenvuelve están vinculados a la historia de las izquierdas, los movimientos sociales, la cultura y las identidades nacionales. Todo esto lo compagina además con el periodismo, siendo colaborador habitual del diario El Salto y director del digital Nortes. Este último animo vos a seguirlo, porque creen que otro tipo de comunicación es posible, donde prima la calidad y el rigor periodístico. Así que nada más, dejamos con Diego. Gracias por acompañarnos y a todos vosotros. Pues muchas gracias a Elsa por la presentación. Estoy encantado de estar en... ¿Tiene que grabarme esto? Bueno, sí, me apartas un poquitín, es que yo siempre tengo la manía de ponerme de pie. Que muchas gracias por la presentación, por fin en Grau. Vencimos al Omicron, pero pensaba que los retrasos de Febe podían frustrar esta presentación, pero afortunadamente Febe se portó
así que os animo a seguir utilizando el transporte público. Había un dirigente del Partido Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, le daba mucha importancia, Palmiro Togliatti no era Enrico Berlinguer, que le daba mucha importancia al tema municipal, ¿no? Los comunistas nunca lograban ganar las elecciones en Italia, pero sin embargo tenían, pues eso, un montón de alcaldías, ¿no? Y entonces siempre tenían como la idea esta de que los comunistas tenían que demostrar que, aparte de hacer discursos y tal, sabían gestionar. Entonces siempre decía la frase de que los comunistas tienen que demostrar que pueden gobernar y que los trenes van a llegar a su hora. Bueno, pues resulta que lo que hace que los trenes no lleguen a su hora no son los comunistas, sino que es el neoliberalismo que desmonta los servicios públicos, como es el caso de la FEDE. Bueno, dicha esta introducción, voy a tratar de hablar poco porque yo creo que lo interesante siempre en estos encuentros pues es eso, lo que podáis aportar, y aparte veo por aquí gente que peina canas y que seguro que tiene historias que contar, que conoció a Dolores o que tiene recuerdos de la infancia, de la adolescencia, de la juventud relacionados con ellos. O sea que voy como os digo, a tratar de ser bastante breve. Una de las ideas, el libro se llama La vida inesperada de Dolores Ibarruri, ¿no? Y una de las ideas fuerza del libro es que lo mejor que te puede pasar cuando eres de clase trabajadora, y todavía más cuando eres una mujer de clase trabajadora, es que de alguna forma el movimiento obrero, el activismo se cruce en tu vida. Creo que hay una diferencia enorme entre, digamos, el nivel cultural, las expectativas vitales, lo que le piden a la vida, el mundo interior de una persona de clase trabajadora que solamente se ha dedicado a trabajar, a su familia y tal, y aquellas personas que aparte, digamos, enriquecieron su mundo cultural, su universo, su vida, pues a partir, digamos, de esa llave a otras cosas que abre la política. Creo que el caso de Dolores es un caso de libro, ¿no? Lo que planteo muchas veces hablando de Dolores Ibarruri, y por eso este libro se llama La vida inesperada de Dolores Ibarruri, es que ella, cuando es una adolescente, su madre le dice que la vida de una mujer es hilar, parir y llorar. Tracatrá. No hay nada más que eso. Yo lo que planteo en el libro es que de alguna forma la vida inesperada de Dolores Ibarruri es una rebelión contra ese mandato de género y ese mandato de clase. ¿Cómo pudo ser posible esa rebelión? Bueno, pues porque en un momento en la vida de esa mujer, nacida el mismo mes y el mismo año que se inventa el cinematógrafo, ¿no? Que al mismo tiempo que su madre Juliana la está pariendo en las montañas de Vizcaya, en la cuenca minera, pues de Vizcaya, en una aldea que se llama, bueno, una aldea, un pueblo, que se llama Gallarta, los hermanos Lumière están en un café de París inventando pues, un espectáculo de atracción que se llama el cinematógrafo, que bueno, va a terminar convirtiéndose con el tiempo en algo tan importante como el séptimo arte. Pero bueno, que esa mujer, ¿no? Que nace en un ambiente rural, minero, en una familia de clase trabajadora, pero una familia de clase trabajadora que está muy alejada del movimiento obrero, o sea, es una familia de clase trabajadora, pero profundamente conservadora, profundamente religiosa. El padre había luchado con los carlistas en las guerras carlistas, eran gente de orden, de misa todos los domingos. Bueno, pues esa mujer, digamos, que nace en ese ambiente social y cultural tan constreñido, lo que de alguna forma le va a permitir, bueno, pues reinventarse, y ciertos anhelos que tenía en su vida de poder desarrollarlo, va a ser el contacto con el movimiento obrero y con el socialismo. Como os digo, es una persona que desde un primer momento le pide algo más a la vida. Ese pedir algo más a la vida primero trata de canalizarlo a través de una vocación frustrada de ser maestra. Su familia, por razones que tienen más que ver con el machismo que con razones económicas, frustra ese proyecto de ser maestra, porque bueno, su padre dentro de la mina era un minero, pero dentro de la mina tenía una cierta cualificación, los estudios de magisterio eran unos estudios más o menos accesibles para una familia de clase trabajadora, donde, bueno, pues el padre era un obrero cualificado, pero sobre todo frustran esa esperanza de la adolescente Dolores por ser maestra, por razones machistas, ¿no? Le dicen que como todos sus hermanos van a trabajar en la mina y ella, sin embargo,
se quiere dar aires teniendo un título y siendo maestra. Esa inquietud bueno, pues espiritual, deseos de trascendencia, pedirle más a la vida, como queramos llamarlo, al principio trata de canalizarlo a través de eso no es posible y encuentra otro lugar en la iglesia. Y bueno, pues como pasaba, pues es una mujer de clase trabajadora que había ido al colegio hasta los 15 años y que bueno, pues tenía unas inquietudes, pues el lugar que encuentra para desarrollarlo es la iglesia, se mete en una cosa que se llama el apostolado de la oración y tal. Bueno, como os decía al principio, quería ser maestra, la familia se lo impide y le destierran al trabajo manual, físico, en unas condiciones pues, de muchísima explotación. Primero trabaja en un taller de costura y luego entra a trabajar como criada, casi semi-esclava, ¿no? Sirvienta, de una familia de pequeños comerciantes de su pueblo. Un domingo en el baile, ¿no? Que era pues el domingo de tarde, que era el único rato libre que tenía pues, aquella chica que había querido ser maestra y que se había encontrado, ¿no? Condenada a ser sirvienta, pues en una tarde de domingo de baile, conoce a un tipo que era pues el tipo con el que su familia nunca querría que se hubiera casado, pero que sin embargo se termina casando, que es Julián Ruiz, que es un minero, pero que no es un minero como sus hermanos o como su padre, sino que es un minero rebelde. Es un minero que ya está politizado en el incipiente movimiento socialista, que participa en la UGT y en el sindicato de mineros, que es un tipo muy echado para adelante, muy valiente, revoltoso, es un tipo que se apunta a todas las huelgas, que se mete en todos los charcos, que está entrando y saliendo permanentemente de la cárcel. Os hago spoiler, se casan y aquella chica católica, apostólica y romana que todavía en 1916, cuando se casa con aquel chico minero, socialista y revoltoso, pues todavía en 1916, cuando se casa, era pues eso, una religiosa absoluta. Un año más tarde, en contacto con Julián y con el universo, y ahora voy a hablar un poco de eso, con el que le pone en contacto Julián, bueno, pues se produce un proceso de politización muy rápido y esa mujer en un solo año ha pasado de estar yendo todos los domingos a misa y estar todo el día rezando y leyendo vidas de santos a socializar en la casa del pueblo y estar tan solo un año más tarde preparando bombas para arrojarlas a la Guardia Civil en la huelga general revolucionaria de agosto de 1917, en la que su marido va a caer preso y va a suponer eso pues unas consecuencias económicas y personales muy dolorosas para la familia. Acabo de mencionar una cosa que es la Casa del Pueblo. La Casa del Pueblo hoy en día para nosotros, bueno, pues en Asturias la Casa del Pueblo es básicamente pues la sede del PSOE y la UGT. La Casa del Pueblo en el año 1916 y en el año 1917, es decir, cuando Dolores, que está en proceso de transformarse en pasionaria, la Casa del Pueblo es algo más parecido a este lugar. Es decir, un lugar con mayores o menores, a las casas del pueblo, bueno, pues como los puñetazos, ¿no? De todo tipo, pero la Casa del Pueblo viene a ser una especie de universidad popular, de ateneo popular, de casa de la cultura. Estamos en un momento en el que, por supuesto, los ayuntamientos, las diputaciones, todo ese tipo de instituciones no tienen ningún tipo de preocupación por la cultura y por el ocio de las clases populares, y el movimiento socialista y también los anarquistas y también los republicanos, digamos los movimientos sociales opuestos al régimen, ponen en marcha también sus respectivos proyectos culturales. Las casas del pueblo en estos años en los que Pasionaria empieza a acercarse a ese universo del movimiento obrero y a ese universo del socialismo, son lugares donde el que no ha podido aprender a leer y escribir en el colegio, aprende a leer y escribir. Aquel que sabe leer y escribir malamente, perfecciona. Son lugares donde hay bibliotecas cuando no hay bibliotecas en ningún otro lugar para las clases populares. Son lugares donde hay conferencias,
donde se leen los periódicos en voz alta para aquellos que no sabían leer y escribir, son lugares donde hay grupos de teatro, donde hay masas corales, es decir, son las auténticas universidades del pueblo, y son lugares donde aparte las clases populares se sacuden los prejuicios y el autoodio que tenían a sí mismas por su ignorancia, y son los lugares donde de alguna forma las clases populares, aparte de elevar sus expectativas culturales, sus expectativas vitales, de alguna forma también ganan seguridad en sí mismas, ganan autoestima y ganan autoconfianza para luchar y para exigir sus derechos. Creo que es todo este movimiento cultural que asociaba al movimiento obrero, creo que es una de las partes más apasionantes de la historia de la izquierda, y que yo creo que aparte una de las más absolutamente más reivindicables, ¿no? En el caso de Asturias, el movimiento de las clases populares, bueno, pues llegó a tener y de los ateneos y de los casinos republicanos, llegó a tener una densidad enorme. Probablemente estamos hablando de uno de los lugares, Asturias, uno de los lugares, bueno, dentro de España y probablemente uno de los lugares de Europa, donde ese movimiento cultural asociado al movimiento obrero llegó a ser tan importante. Siempre pongo la misma anécdota, que es que en los años previos a la Guerra Civil, en las casas del pueblo socialistas en Asturias, cuando se compraba el ejemplar número 1000 para la biblioteca, se hacía una gran fiesta. O sea, eso nos habla, digamos, de ese enorme respeto que tenía el movimiento obrero y las personas que estaban dentro del movimiento obrero, que eran personas que en su mayoría no habían podido ir más que unos pocos años a la escuela, por los libros, por la cultura, por el conocimiento y por el saber. Bueno, en ese mundo, en contacto con ese mundo, Dolores Ibarruri se empieza a transformar en pasionaria. De alguna forma, ese malestar con el que ella había crecido y que arrastraba desde la adolescencia, logra ponerle, bueno, pues el nombre de la explotación, logra, digamos, también ver que el mundo no tiene que ser ese valle de lágrimas que le habían dicho en la Iglesia Católica, y que el mundo se podía transformar a través de la acción colectiva y de la autoorganización de las clases populares. Y también es el lugar donde, de alguna forma, ella también empieza a desafiar ese mandato materno de que la vida de una mujer era simplemente hilar, parir y llorar. Porque si hay algo que me gustaría pensar que esta biografía aporta quizá más novedosa con respecto a otras biografías anteriores, que las hay muchas, las hay realmente buenas y otras realmente malas, es, digamos, quizá una cierta lectura de género del personaje, ¿no? Yo creo que leyendo los textos de Dolores, ves desde el primer momento una mujer que yo de alguna forma digo que es una feminista silvestre, porque como otras muchas mujeres que había dentro del movimiento obrero, porque no eran personas, digamos, que su identidad fuese el feminismo. De alguna forma el feminismo estaba muy ligado a las mujeres más de clase media, mujeres que habían ido a la universidad, mujeres de otra clase social, pero que no se definiesen a sí mismas como feministas no significa que no entendiesen que como mujeres tenían problemas específicos, que además de sus problemas como personas de clase trabajadora, tenían problemas específicos como mujeres, problemas que no tenían sus maridos y sus compañeros. Ahí hay una cosa que en Dolores, digamos, ese malestar de que el machismo le ha condenado a vivir, pues eso, una vida todavía más claustrofóbica y todavía más opresiva que la de los obreros hombres, yo creo que se ve desde muy pronto, ¿no? Y aparte, ella va a chocar, el matrimonio con Julián no va a funcionar, en parte porque Julián está cada poco en la cárcel, lo está despedido, pasan muchísima fame, se les mueren 4 hijos siendo críos, a una de las niñas incluso no tienen ni para pagar un ataúd y tienen que enterrarla dentro de una lata de pimentón, lo cual, bueno, pues nos da idea de las condiciones miserables en las que vivía esta gente, pero aparte, digamos, también su relación con Julián va a agrietarse pronto, también porque Julián, bueno, pues es un tipo que puede ser un socialista echado para adelante, valiente, un buen camarada, pero también es un señor de su época que, bueno, pues después de currar lo que le gusta es estar en la taberna, bla, 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 y digamos
que su mujer se ocupe del cuidado de los hijos, ¿no? Ella, de alguna forma, en sus textos autobiográficos hay siempre, sin mencionarse nunca como feminista, hay siempre una cuestión de género muy latente. Y ahí entramos en la otra cosa que me apetece destacar del libro, estas pinceladas que doy en las presentaciones, que es las dos vidas inesperadas de Dolores Ibárruri, ¿no? Dolores Ibárruri a mí me interesa, o me parece especialmente fascinante, como biógrafo, explorar la contradicción entre una mujer que, de puertas hacia afuera, es la quinta esencia de la mujer tradicional española, o sea, es la mujer de clase popular que va vestida de negro, que no lleva adornos, que no se tiñe el pelo, que va con un moño de casada, que, bueno, pues que de alguna forma representa, digamos, la sobriedad, la austeridad, es totalmente la imagen de la mujer tradicional, de clase trabajadora. Pensar lo absolutamente rupturista que era esto en los años 30. O sea, si el personaje de Dolores Ibárruri deslumbra totalmente en la España de los años 30 y en la Europa de los años 30, es porque, uno, apenas hay mujeres en el espacio público, político, en España y en Europa en los años 30, pero aparte, que fuese además una mujer de clase trabajadora, que iba vestida como una mujer de clase trabajadora, la hacía totalmente, bueno, pues todavía mucho más rupturista y sorprendente, ¿no? Su presencia ahí. Pero, y esto es lo que me interesa destacar, Dolores, de puertas hacia afuera, proyecta una imagen mucho más tradicional de lo que era Dolores hacia adentro. Dolores hacia adentro es una mujer muchísimo más moderna, pero que nunca quiso hacer gala, digamos, de esa modernidad de sus costumbres. Esa modernidad de sus costumbres la lleva a hacer algo tan rupturista como que en el año 31 le ofrecen marcharse de su pueblo y irse a trabajar para el partido en Madrid, y como su marido no se quiere ir del pueblo, pues se divorcia. Bueno, se divorcia no, nunca se divorciaron legalmente, se separa de su marido y se separa de su pueblo y experimenta por fin una cosa que ella siempre había querido, que era ser autónoma e independiente desde el punto de vista económico. Es una mujer también rupturista en algo que planteaba antes Elsa, ¿no? Que es que enfrentada al dilema de crianza o militancia, escoge la militancia. Ella tenía un problema que no tenían sus compañeros varones de partido, es decir, mientras sus compañeros varones tenían una retaguardia en sus hogares, que eran sus mujeres, para que se encargasen de sus hijos, mientras ellos estaban en reuniones o presos o en el exilio o haciendo la revolución, Dolores no tiene eso, porque bueno, la ruptura con Julián no se hace cargo de los hijos, con lo cual, bueno, pues en las reuniones de Dolores siempre nos encontramos los malabarismos de una persona que trata de ser al mismo tiempo una buena militante, una buena revolucionaria y una buena madre, ¿no? Y entonces, ¿qué se supone? Bueno, pues estar llevándose a sus hijos a manifestaciones que acaban con cargas policiales, temporadas en las que no sabe qué hacer con sus hijos porque llega a estar un año entero durante la República, se pasa prácticamente todo el año 32 presa. Tiene que asistir de forma clandestina a congresos en Francia y en la Unión Soviética, y en esos momentos tampoco se puede llevar a sus hijos. Muchas veces las reuniones son de noche y bueno, pues tiene que ver cómo hace para estar en la reunión y tener ahí a sus hijos, bueno, pues durmiendo por algún rincón de la sala. En un determinado momento esto se hace insostenible y con sentimientos de culpabilidad, que yo creo que siempre estuvieron latentes en ella, decide anteponer la militancia a la crianza y enviar a sus hijos a la Unión Soviética. Y luego hay un tercer elemento que me resulta, digamos, rupturista en esa vida inesperada que Dolores Ibárruri llevó de puertas hacia adentro y de la que ella nunca quiso hacer gala, que es su historia de amor con Francisco Antón. Su biografía, por supuesto, esto lo omite. Otras biografías pasan más de puntillas, pero yo sí que me he zambullido en el tema y le dedico un capítulo que se llama La bolchevique enamorada, donde hablo pues de esa historia de una mujer que en la España de los años 30 ya tiene 40 años, ya peina canas, ha vivido pues una vida muy dura y se arriesga, digamos, a darle una segunda oportunidad al amor y aparte
con un camarada al que le saca nada más y nada menos que 14 años de edad. Y ahí, bueno, pues hay una historia muy apasionada de la que no sabemos demasiado, que fue bastante guadianesca, ¿no? Que tuvo altos y bajos hasta que finalmente se rompe con una venganza de la que también hablo en el libro, y que a ella, digamos, le costó mucho desde el punto de vista personal porque era una relación que llevaba más o menos clandestinamente, pero que, digamos, no se sabía en las bases del partido, pero que los altos dirigentes, por supuesto que estaban al corriente de esa relación, y eso, bueno, pues supuso todo tipo de chismorreos y ataques machistas por el hecho de que Pasionaria tuviese una relación con un tipo, estando casada, porque ella seguía casada, pero en la práctica estaba separada desde 1931, y aparte con un tipo que era mucho más joven que ella. Voy terminando ya con esta presentación para ya que la gente, bueno, que comentéis lo que os parezca, advirtiendo siempre antes de que nadie saque el monedero que quien busque que me perdone mi editor por esto, pero siempre advierto porque no admitimos devoluciones, que el libro no es la historia de Santa Dolores Ibárruri, que quien esté buscando la historia de Santa Dolores Ibárruri, lo mejor es que no sepa demasiado sobre la vida de Dolores Ibárruri. Es decir, estamos hablando de una persona de su época, de una persona con las contradicciones de su época, y aparte de una persona que vive intensamente su época, que es una época, bueno, pues marcada por la guerra civil, por el auge del fascismo, por la Segunda Guerra Mundial, por el estalinismo, por la Guerra Fría y por la toma de decisiones a veces, bueno, pues muy duras, muy dolorosas y muy controvertidas. Digamos, este libro no solamente habla de las partes más luminosas del personaje, sino que también, bueno, pues se sumerge y trata de comprender, más que de juzgar, en esas otras tinieblas del personaje y de la época. Un personaje del cual, bueno, esto lo decimos en todas las presentaciones, el editor y yo estamos obsesionados con que es necesaria una serie de televisión. Ahora que están tan de moda las series de televisión, nosotros queremos una serie de televisión de gran presupuesto sobre la vida inesperada de Dolores Ibárruri, porque hay absolutamente de todo. Hay política, hay traición, hay amistad, hay pasión, hay lo que pasa cuando hay pasión, hay guerra, o sea, está absolutamente todo, y lo decimos en todas las presentaciones, que si tenéis algún contacto con la industria audiovisual, estamos encantados porque queremos que la vida inesperada de Dolores Ibárruri sea llevada al cine. Estamos seguros de que si Dolores Ibárruri, en vez de haber nacido en Gallarta, Vizcaya, hubiese nacido en Salt Lake, no sé qué, Oklahoma, ya habría 6 películas sobre ella. Y nada más, ya abrimos el turno de lo que queráis comentar. A ver, se anima. Luego te rompo yo el hielo y así vais pensando. Bueno, hablábamos lógicamente que Dolores pues, fue una defensora de los derechos de las mujeres, que aunque ella no se consideraba una feminista, porque se supone que ella creía que ya el Partido Comunista englobaba ahí todos los derechos de las mujeres, que no se necesitaba un feminismo, porque además estaba asociado a la burguesía y demás, pero sí defendía el aborto, defendía abiertamente el divorcio. Ella misma no llegó a hacerlo de manera oficial, pero se separó, y sí que vi que hubo unas declaraciones suyas en Interview diciendo estoy en contra del aborto, bastante posteriores, algo así. Imagino, no sé si tú que indagaste mucho sobre ella, estaba el partido ahí detrás, en esas declaraciones que ella que se quiso un poco desvincular de esos derechos femeninos. No sé si el partido en algún momento quiso eso, que no todo el mundo pensase que
El Partido Comunista va a estar aquí abierto a todo tipo de historias feministas. No sé si tienes tú algún tipo de constancia de eso. Sí, vamos, nos da para un montón. ¿Hacemos más o te respondo a esto? Bueno, podemos ir respondiendo si quieres. Vale, pues me alegro de que me hagas esta pregunta, ¿no? ¿Qué se suele decir? Bueno, lo primero, con las declaraciones de interview. Las declaraciones de interview hay que leerlas completas. A ver, ella responde como una señora de 80 años, ¿no? Interview lo que saca es no estoy a favor del aborto. Lo que dice en la contestación es un poco más alambicado. O sea, dice algo así como no estoy a favor del aborto, pero bueno, creo que hay que tratar de buscar fórmulas que eviten llegar al aborto. No hace tampoco exactamente una condena del aborto. Yo creo que esto, bueno, yo creo que hay una pasionaria más joven, que yo creo que es, bueno, pues una persona joven, mucho más avanzada, y yo creo que luego hay una señora, bueno, pues más mayor, que mide un poco más y es un poco más conservadora en sus declaraciones. Esa creo que hay que leer la respuesta entera, que no es tampoco un super sí al aborto, pero de alguna forma plantea que, bueno, porque es necesario que haya métodos anticonceptivos, que esta planificación familiar, bueno, es un poco más la pregunta dentro de cuando lees la revista es un poco más compleja, no es un no categórico. Ella tiene una experiencia muy interesante que es en el año 32. En el año 32 el Partido Comunista es legal durante la Segunda República, pero era un partido, bueno, pues el partido, hasta el Frente Popular, digamos un partido minoritario de extrema izquierda que se enfrenta a ilegalizaciones bastante habituales, ¿no? Entonces ella cae presa en el año 32 y se pasa un año entero en la cárcel, en una cárcel de mujeres en Madrid, donde es la única presa política. Y esa experiencia yo creo que es una experiencia muy importante para ella desde el punto de vista vital, porque ese año que se pasa en la cárcel, ella entra en contacto con lo que en los términos marxistas se llamaba el lumpenproletariado, es decir, personas que no eran exactamente la clase obrera, sino que digamos que eran más marginales que clase trabajadora. Y aparte, ahí entra en contacto pues, con un tipo de mujer que seguramente no existía o existía en muy poca medida en su pueblo, ¿no? Que era un tipo de lumpenproletariado femenino, mujeres que estaban muy en los márgenes. Y allí ella conoce a carteristas, conoce a putas y conoce a mujeres que están presas por hacer abortos. Era básicamente las tres cosas por las que una mujer en los años 30 podía estar presa en una prisión española. Y yo creo que esa experiencia para ella yo creo que fue muy interesante para conocer a esas mujeres, digamos, de ambientes más marginales, hasta el punto de que llegó a empatizar mucho con ellas, llegó a organizarlas políticamente y luego en el año 36, cuando sale diputada, intercede con el gobierno de la República para sacarlas a la calle. Entonces, ella, en los años 30 sí que yo creo que hay un discurso, como os digo, más de feminismo silvestre que cuando ya es más mayor. Cuando ella en los años 30, el Partido Comunista de España es una de las primeras organizaciones en defender el derecho al aborto, está defendiendo el derecho al aborto al mismo tiempo que la Unión Soviética está ilegalizando el aborto. Porque la Unión Soviética, en los primeros años de la Revolución Rusa, tiene unos primeros años que son muy avanzados en materia de derechos sexuales y derechos de las mujeres. La Unión Soviética es uno de los primeros estados del mundo que se legaliza el aborto, se despenaliza la homosexualidad, por supuesto se legaliza el divorcio y se dan unos primeros pasos para la construcción de lo que hoy llamaríamos un sistema público de cuidados. Pero, digamos, todas esas reformas más avanzadas de los primeros años de la Revolución Rusa dan marcha atrás con el estalinismo, ¿no? Y entonces, se da la paradoja, digamos, de que las comunistas españolas están defendiendo el derecho al aborto al mismo tiempo que Stalin se está cargando el derecho al aborto de las soviéticas y lo deja restringido solamente para el aborto terapéutico, es decir, para el aborto en el caso de que la madre pudiese fallecer a causa de
del parto. Lo que pasa es que en Dolores hay una experiencia muy interesante en los años 30, que es la experiencia de mujeres antifascistas. Mujeres antifascistas, yo creo que es una gran desconocida en la historia del feminismo o del protofeminismo español. Yo creo que ahí, por parte del PSOE en la época de Zapatero, hubo una recuperación muy inteligente y muy bien hecha de Clara Campoamor. Clara Campoamor estaba relativamente olvidada y de alguna forma el zapaterismo la convirtió en un personaje pop, en un personaje tremendamente popular, que tiene serie de televisión, que tiene hasta TVO, tiene de todo, Clara Campoamor. Y yo creo que es otra historia del feminismo obrero, que eran tanto mujeres antifascistas como mujeres libres, más vinculadas al movimiento libertario. Yo creo que es relativamente desconocida. Y ahí hay una experiencia, yo creo, muy interesante de Dolores, en el sentido de que ella se da cuenta de que en la España de los años 30 las mujeres están empezando a interesarse por la política, que la izquierda está siendo muy reticente a organizar a las mujeres y que de alguna forma a las mujeres o se organizan por la izquierda o se organizan por la derecha, pero está claro que las mujeres van a querer participar políticamente. Y ella, Irene Falcón y otras mujeres del PC ponen en marcha una cosa que se llama Mujeres Antifascistas, que es una experiencia muy interesante porque logra englobar a mujeres republicanas de clase media, de la pequeña burguesía, mujeres jóvenes de las que eran estudiantes, que estaban empezando a entrar en los institutos y en la universidad, pero también a mujeres obreras. Entonces ahí se forma una especie de movimiento de mujeres interclasista, donde participan mujeres que son comunistas y mujeres que no son comunistas, que son socialistas o que son republicanas, y donde de alguna forma estas mujeres antifascistas están empezando a plantear que la República tiene que ofrecer a las mujeres más que lo que había ofrecido en los primeros años. En los primeros años las mujeres habían conquistado el derecho al divorcio y el derecho al voto, que no era poco. Pero mujeres antifascistas están empezando a plantear que hay otros derechos de las mujeres que la República tiene que satisfacer y que tienen que ver sobre todo con derechos socioeconómicos, con los permisos de maternidad, con la igualdad salarial, con el derecho a participar en los sindicatos en pie de igualdad de los hombres y con eso que hoy en día pues llamamos los sistemas públicos de cuidados y que en aquel momento pues se llamaban las casas de guardería, todo este tipo de cosas. De alguna forma, mujeres antifascistas, yo creo que en España supone la irrupción como movimiento de masas de mujeres que ya no eran esas feministas de clase media, sino que son, digamos, las primeras feministas las primeras feministas de clase trabajadora que están planteando, bueno, pues que hay otros derechos de la mujer más allá del divorcio y del ¿cómo se llama? Perdón. Del divorcio y del voto. Y del voto. Luego, por ejemplo, el tema del aborto fueron más avanzadas las anarquistas. O sea, España es uno de los primeros países también en tener legislación de aborto libre y gratuito, y eso se debe muchísimo más a las mujeres anarquistas que lo impulsaron en Cataluña. Me enrollé un poco, pero... Claro, os contó tanto que ya no tendréis dudas casi, ¿no? Pero seguro que sí. Seguro que alguna... Y anécdotas, que yo siempre me marcho de las presentaciones con anécdotas para la tercera edición. Vale. Es que la segunda edición tiene ampliación respecto a la primera. No, pero sí, estamos ahí recogiendo mucho anecdotario, porque claro, es que sale, lo bueno de esto es que sale la historia de tu encuentro, ¿no? Nosotros ya estábamos presentando el libro en Morcín y claro, levanta la mano el exalcalde de Morcín y dice, es que a mi abuelo lo liberó la pasionaria en la cárcel de Oviedo, ¿no? Entonces claro, estas cosas. Mucha gente, ¿no?, que te cuenta cosas de toda su familia que escuchaba Radio Pirenaica. Entonces, claro, es muy interesante las presentaciones por todo eso que te va contando la gente.
que yo, por ejemplo, lo que oí es que, por ejemplo, que tenía una gran capacidad como oradora, que en sus discursos, o sea, que vamos, que llevaba. Y vamos, yo de hecho una vez me pusieron así una parte, un discurso de ella, y es simplemente su voz, una voz así, o sea, ya impresionaba. Entonces, y bueno, y luego también tú si ves, por ejemplo, mismamente No Pasarán, quiero decirte que es un discurso como muy bien escrito, muy bien elaborado, que no sé si era hecho por ella o bueno, o quien fuera, pero que eran unos discursos que tenían fuerza, que llegaban. Y otra cosa que te quería decir, que bueno, me gustó mucho la exposición tuya en lo que respecta al género, ¿no? Y que ella, bueno, de hecho, quiero decirte que sí ya reivindicaba cierto feminismo. Porque si lo trasladas a la actualidad, a día de hoy, todavía estamos con la brecha salarial, ¿entiendes? La conciliación, el tema de los descuidados, que todavía después de tanto tiempo estamos con esto, ¿entiendes? Sí. Y bueno, y también decirte que tú, bueno, tú eres historiador, además has hecho una tesis muy buena sobre cómo es las banderas. Disfrutar las banderas. Disfrutar las banderas. Y yo lo que te quería decir, que bueno, tú lo dices y también lo decía, también siempre lo decía David Ruiz, que falleció recientemente. Y bueno, que siempre dijisteis, tanto tú como David Ruiz, que las dos figuras históricas fundamentales de la primera mitad del siglo XX, pues que siempre fueron Dolores Ibarruri y Federica Montseny. No, nada más. Es curioso que no se conocieron. No se conocieron. Es curioso que, digamos, las dos grandes mujeres de las líderes femeninas de la República en la Guerra Civil no se llegan a conocer. Por supuesto, no se tenían ninguna simpatía. Las declaraciones tanto de cuando le preguntan, porque era como cuando estaban vivas era como la pregunta normal, ¿no? Esto es como si te dicen que Al Pacino y Robert De Niro no se conocieron, ¿no? O sea, es como que una cosa sorprendente, pues no se conocieron. Lo cual también te habla un poco, digamos, de los compartimentos estancos que existían dentro de la izquierda de los años 30, ¿no? El hecho de que dos mujeres con ese protagonismo que llegan a tener, sin embargo, no se conozcan. Y luego, bueno, pues ya cuando vuelven a España, después de la muerte de Franco y la transición, les preguntan y, bueno, echan pestes la una de la otra. A mí sí que me parece que hay una diferencia interesante entre ellas, ¿no? Que es que yo creo que Dolores es mucho más consciente de que las mujeres se tienen que organizar en espacios propios. Dolores no se dice dicho con un lenguaje de ahora, diríamos de alguna forma que Dolores ve que las mujeres necesitan espacios no mixtos para ganar confianza en sí mismas y introducirse en la política. Ella hay informes, bueno, y debates que están en el archivo histórico del PC, maravillosos, donde reprocha a sus compañeros el machismo con un término que era muy de la época, que me parece muy bien de gracia, que se llama donjuanismo. Es que en el partido hay mucho donjuanismo. Y el donjuanismo bueno, pues era que los compañeros, pues resulta que no traían a sus mujeres ni a sus hijas al partido. De alguna forma, el partido era una cosa de hombres, el partido tenía un programa de liberación de la mujer del copón, estaba ahí el derecho al aborto, el tema de los permisos de maternidad, la escuela infantil, o sea, a igual trabajo, igual salario. O sea, el partido tenía un programa impresionante desde el punto de vista de la liberación de la mujer, pero sin embargo luego no tenía mujeres. Entonces, Dolores ahí lo que plantea es que las mujeres no se van a atrever solamente mujeres con muchísima fuerza, se van a atrever a participar en espacios tan masculinizados. Y que es necesario crear de alguna forma, igual que hay organizaciones juveniles, que es necesario crear organizaciones de mujeres para que de alguna forma, bueno, pues las mujeres se animen a participar,
no sientan, digamos, que un hombre las está cohibiendo de participar, vean que sus problemas están en el centro, digamos, el debate que hoy en día podemos tener sobre espacios mixtos, espacios no mixtos. Esto, ahí Dolores gana de alguna forma, Dolores gana la batalla, porque esta idea de organizaciones específicas de mujeres se había desarrollado en todo el movimiento comunista a nivel internacional y con buenos resultados, pero sin embargo, en el caso del anarquismo esto genera unas discusiones enormes, porque hay una parte, digamos, de los y de alguna dirigente anarquista que considera que es dividir al movimiento anarquista que haya una organización específica de mujeres. Con lo cual, Mujeres Libres, que es la organización de mujeres anarquistas, se monta de alguna forma sin ser demasiado bien vista ni por Federica ni por gran parte de la dirección de la CNT. Luego, Federica colabora con Mujeres Libres, pero quienes impulsan Mujeres Libres son otras mujeres, porque, bueno, era esta cuestión, ¿no? de estas cuestiones generaban tal, y por supuesto hay otros sectores de la izquierda que la cuestión de las mujeres ni la ven venir, ¿no? Sin embargo, ahí Dolores era una persona con mucha... No era una persona que hubiese tenido una gran formación teórica, porque era autodidacta, lo cual no significa que no fue una persona que siempre se dedicó a leer y a escribir, y terminó siendo una persona muy culta, pero sobre todo era una persona con mucha intuición y con mucha empatía. Lo que pasa es que yo creo que también es una persona que a partir, bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, y yo creo que la experiencia soviética, es una persona también que se hace más conservadora, ¿eh? Yo creo que la pasionaria más interesante está en los años 30, al margen de que sigue teniendo, bueno, pues chispazos y momentos de intuición y momentos muy valientes, como puede ser condenar la invasión de Checoslovaquia en el año 68. La condenó, ¿no? Que condenó, que para ella, yo planteo en el libro que probablemente fue una de sus decisiones más difíciles, porque ella era una persona que a la Unión Soviética, digamos, para ella era lo máximo, y aparte era un lugar donde vivió un montón de años y un lugar al que estaba muy agradecido. Y hay gente que fue stalinista sin conocer a Stalin, pero es que ella fue stalinista de los que conoció a Stalin, y bueno, nos gastamos dinero en las fotos, porque este es el cumpleaños de Stalin, y todos paisanos, y ahí está ella en el centro. Sí, pero luego sí que, hablando de Stalin, luego ella sí fue inteligente, y cuando supo, dejó un poco, ¿no?, de mentar a Stalin en sus discursos. Sí, esto... ella se mueve muy bien, sobrevive muy bien en la bronca interna, y tiene una cierta habilidad que hay que reconocerle para saber ir un poco con los de la feria y volver con los del mercado, cosa que está bien decir aquí en grado, ¿no? Entonces ella, bueno, es una líder indiscutida, pero hay un par de veces que se la discute, y que incluso su cargo llega a estar en la cuerda floja, y sobrevive porque sabe brujulear bien en el mundo interno, cosa que es para un dirigente tan importante o más que saber hablar bien. Mirad, Mariano Rajoy. Pero mira, a mí me llama la atención que por ejemplo, ella, que estaba sola de esos comités, en esas estructuras de poder, o sea, que se la respetara tanto más como cualquier hombre, y en plena igualdad con ellos, o sea, que era una dirigente muy reconocida, que estaba sola, quiero decirte que es lo que a mí me llama la atención. Sí. Que se trataba con gente, lo que tú dices, como Stalin, como España, como, o sea... Solo hay una cosa el personaje, eso, es impresionante, porque eso, hablamos de una persona, Federica, por volver otra vez a Federica no viene de la burguesía, pero Federica venía de una familia de intelectuales anarquistas, era una persona que venía de
otro entorno no privilegiado desde el punto de vista social, pero sí cultural, ¿no? Ella no, o sea, es una persona, eso, hecha con su militancia, con sus lecturas, con este mundo de la casa del pueblo y que llega a lo más alto. Pero sí que hay una cosa que no se le perdona, que es el tema de Francisco Antón. Entonces ahí, en este capítulo, ¿no?, donde hablo de su relación con Francisco Antón, lo contrapongo a un dirigente con el que ella, aparte, tuvo, bueno, pues mucha relación política, que es un comunista italiano que se llama Palmiro Togliatti, que es realmente el tipo que maneja los hilos del PC durante la Guerra Civil en España. Y Palmiro Togliatti, bueno, pues líder del Partido Comunista Italiano, uno de los partidos comunistas más fuertes del mundo y tal, pero bueno, un hombre de carne y hueso y con sus debilidades. Y pues en el año 48 se descubre que tiene un amante. Entonces, movidón, porque, claro, los comunistas italianos están con la idea de vamos a llevarnos bien con los católicos, vamos a llevarnos bien con el Vaticano, o tratar de que el Vaticano no sea excesivamente beligerante con nosotros, defendemos el divorcio pero con la boca pequeña, y ¿cómo casa eso con que el líder del partido resulta que tiene un amante, aparte con una diputada a la que se acaba unos cuantos años? Bueno, pues esto es un asunto tan serio que se llega a discutir en el seno del Comité Central del Partido Comunista Italiano. Todo paisanos, ¿no? Y bueno, hay alguien, ¿no? Una escena que yo, esta me la imagino, a nuestra serie no sabemos quién la va a dirigir, pero esto me lo imagino rodado por Fellini, ¿no? Alguien levanta la mano y dice, bueno, hay una solución que podemos hacer de transición, que es que en el piso de arriba de la sede del Partido Comunista Italiano hay un apartamentillo, entonces Palmiro e Hilde, que era la diputada y tal, bueno, pueden vivir allí mientras, digamos, de alguna forma va la cosa aflorando y bueno, no se va a divorciar mañana ni va a salir ya mañana en fotos con esta compañera, pero bueno, para un periodo de transición vamos a tener, digamos, este apartamentillo donde pueden vivir juntos y luego ir saliendo y tal. Ese tipo de, digamos, de camaradería masculina con un compañero que ha tenido una flaqueza y una debilidad, ese tipo de camaradería no existe con Dolores, ¿no? Y ella en un determinado momento va a tener que renunciar a la relación con Francisco Antón para parar, digamos, una campaña contra ella de desprestigio, ¿no? Porque tenemos todos en mente a Godoy, ¿no? ¿Nos acordamos? Godoy era el amante de la mujer de Carlos IV, ¿no? Y todo el mundo acusaba que Godoy era realmente el que Carlos IV no pintaba nada, ¿no? Y que Godoy era el que lo movía todo. Pues en el exilio soviético, esos dirigentes que estaban un poco al tanto de los amores de Dolores con Francisco Antón, a Francisco Antón lo llamaban Godoy. Y digamos, la acusación era que era realmente Francisco Antón el que dirigía el partido, digamos, metiendo la mano por el traje negro de Dolores y accionándola como un títere, y en un determinado momento ya tiene que frenar esa relación. Entonces, aunque llega a estar en el top del top, siempre hay cosas de mujer que de alguna forma a un hombre no se le podría permitir, pero a ella no. ¿Nada más? ¿Allí? No. Lo que yo le di una pregunta y yo vi una nota sociológica y no sé si te diste cuenta que cuando contaste con gran sensacionalismo que Dolores tenía una relación con un camarada ni más ni menos, 14 años más joven que ella, la reacción de los Miguel de Gara fue Ya, se sale. ¿De qué colegio de monte saliste tú? ¿No? Sí, pero yo estoy recreando el momento, claro, que es ella, el personaje que se ha construido de ella, no puede tener ese tipo de pasiones humanas. Que hoy lo único que sale grabado, Sí. porque ella estuvo en un informe, me lo encontré,
que ella estuvo aquí haciendo campaña electoral en las elecciones de noviembre del 33 y claro, aquí había tradición socialista y es el lugar donde ella escribe, digamos, escribe unas notas sobre la campaña de Asturias y escribe que aquí que se encuentra que los trabajadores socialistas van a seguir votando al PSOE, pero digamos como voto útil, con mucho desencanto de lo que han sido los dos años del gobierno republicano socialista, ¿no? Y es donde ya dice, bueno, el PSOE sigue teniendo, digamos, una base de voto fiel, pero está muy desencantada con su paso por el gobierno y lo escribe a partir de unas notas de que había estado haciendo campaña por aquí en noviembre del 33. Sin embargo, en las elecciones del 35, aquí en Grau, los concejales fueron todos de la izquierda. La derecha no sacó ningún concejal. Sí. No, vamos, yo solamente... No es coherente con ese No, desencanto. ella dice que van a votar al PSOE, pero percibe como en ellos un desencanto muy grande. O sea, son unas notas subjetivas de ella, ¿eh? ¿Lo damos por finalizar? Muchas gracias.